La clase ya se está grabando. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, un poco repasando lo que vimos el otro día. La última clase lo que hicimos fue, en primer lugar, contar el diseño de máxima ganancia alcanzable y justificaba que el diseño de máxima ganancia alcanzable solo se puede realizar si el dispositivo es incondicionalmente estable. Básicamente eso es porque, bueno, a ver, la solución matemática es la que es, ¿no? Entonces, bueno, pues se demuestra matemáticamente que solo se puede realizar cuando el dispositivo es incondicionalmente estable. Pero además, el argumento lógico de que un diseño de máxima ganancia alcanzable solo tiene sentido con dispositivos incondicionalmente estables es porque cuando el dispositivo es potencialmente inestable puede oscilar y entonces la relación entre la potencia transmitida a la salida y la potencia transmitida a la entrada puede ser infinita cuando la potencia transmitida a la entrada es cero y sin embargo el dispositivo proporciona potencia hacia el exterior de sus puertos porque está oscilando. Por lo tanto, bueno, pues no es de extrañar también desde un punto de vista lógico que cuando tengo un dispositivo que es potencialmente inestable, el diseño de máxima ganancia alcanzable tenga una solución matemática que no tiene sentido porque la solución matemática es, quieres maximizar la ganancia de traducción, pon el dispositivo a oscilar. Lo cual desde el punto de vista de diseñar un amplificador, pues efectivamente no tiene sentido. Bien, por lo tanto, una vez que vimos cómo se realizaba el diseño de máxima ganancia alcanzable con los dispositivos incondicionalmente estables, surgía la pregunta de, bueno, ¿qué hago con un dispositivo potencialmente inestable? ¿Ok? Y una de las opciones, hay más que exploraremos más adelante, pero una de las opciones era estabilizar el dispositivo. Es decir, usando un transistor que es potencialmente inestable, construir un bipuerto todo esto de aquí, construir un bipuerto que sea incondicionalmente estable. ¿Cómo? Estabilizando el transistor mediante las técnicas de estabilización que vimos y vimos que había 4 posibles topologías. Utilizar para estabilizar el transistor un resistor en serie o un resistor en paralelo y luego cada una de esas dos opciones se multiplicaba o se dividía a la vez en otras dos cuando decidíamos si poníamos el resistor a la salida o a la entrada, ¿ok? Y al final, pues lo que veíamos era que desde el punto de vista de las cargas que se ponen al circuito total, al bipuerto total ya estabilizado, voy a borrar todo esto, desde el punto de vista de las cargas que se ponen aquí al circuito total ya estabilizado, esto es Z'L del circuito estabilizado, es decir, la impedancia de carga que le pongo al circuito estabilizado que presenta un coeficiente de reflexión gamma prima, es decir, el coeficiente de reflexión correspondiente a esta impedancia, ¿ok? Entonces yo quiero que ese coeficiente de reflexión, quiero asegurarme de que ese coeficiente de reflexión no caiga dentro de la zona inestable, no caiga en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, para que no caiga en esa parte de ahí, lo que tengo que hacer es mirar cuál es
la parte real más pequeña, fijaros que si hacemos zoom, que se vea un poco mejor ahí en la pantalla, los círculos, este es el círculo de parte real igual a 10, este de aquí. Este de aquí es el círculo de parte real igual a 5. Este de aquí es el círculo de parte real igual a 3. Es decir, cuanto mayor es el radio del círculo de parte real, más pequeña es la parte real de la impedancia normalizada que le corresponde. ¿Ok? Este rosa que está marcado aquí es el círculo de parte real igual a 2. ¿Vale? Círculo de resistencia normalizada igual a 2. Entonces, fijaos, si yo pongo aquí en serie un resistor con una resistencia normalizada igual a 2, cuando yo ponga aquí una carga exterior, esta carga, si no tiene parte resistiva, es decir, la carga no tiene parte resistiva, esta impedancia es J por la reactancia de carga y esto sería LE', RLE', ¿vale? Y si la resistencia es 0, al menos el transistor ahí al menos ve esta. Y por lo tanto, la carga que ve el transistor, aquí, esa impedancia, ZL', ¿ok? Por lo menos tiene esta parte real que he puesto para estabilizar, es decir, como poco está aquí. Como poco está aquí. Y claro, si está ahí, no va a entrar dentro de la zona inestable. ¿Ok? Si encima resulta que esta parte real no es 0, pues entonces la carga ZL' estará en un círculo todavía de radio más pequeño. ¿Ok? ¿Vale? Por lo tanto, poniendo el mínimo valor de resistencia que me asegura que el coeficiente de reflexión no cae dentro de la zona inestable, aseguro que el bipuerto enmarcado en negro, ¿vale? Este de aquí, es incondicionalmente estable. ¿Por qué es incondicionalmente estable? No hace falta hacer números, hace falta simplemente pensar lo que significa incondicionalmente estable. Incondicionalmente estable significa que ponga la carga que ponga aquí, no va a oscilar. Eso es cierto, claro, ¿por qué? Porque yo ya me he asegurado de que aquí le he puesto una resistencia que hace que cuelgue lo que cuelgue por detrás, lo que se ve en el colector esté siempre dentro de ese círculo. ¿Ok? Y por lo tanto, ponga lo que ponga aquí, el bipuerto enmarcado en negro es incondicionalmente estable, nunca va a oscilar. Por lo tanto, lo he estabilizado. ¿Ok? Bien, ese es el razonamiento de poner un resistor en serie a la salida. Un resistor en serie a la entrada es exactamente lo mismo, pero tengo que pintar, en vez del círculo de estabilidad a la salida, pues el círculo de estabilidad a la entrada. ¿Ok? Bueno, en este caso tengo que poner un resistor de resistencia normalizada igual a 2, pues si la impedancia de referencia son 50 ohmios, un resistor de 100 ohmios. ¿Ok? ¿Qué ocurre con la estabilización en paralelo? Pues teniendo el mismo círculo, ¿ok? Aquí tenéis pintada, fijaros, esta es la carta de Smith de impedancias, ¿vale? Tiene esta forma, y esta que es la carta de Smith girada 180 grados es la carta de Smith de admitancias. Esto suena de cuando giráis el círculo unidad, cuando hacéis la adaptación de impedancia con parámetros concentrados, cogéis el círculo unidad entero y lo giráis 180 grados, ¿vale? Para tener el círculo de conductancia igual a 1. Pues igual, ¿ok? Entonces, la historia es la misma. Tengo que buscar el círculo de conductancia, en este caso también más pequeña. Fijaros que la conductancia, ahí no se ve bien,
Voy a ver si consigo hacerle zoom para que se vea bien. Vale, fijaros que la conductancia va disminuyendo. Esto es 0,4. Esto es 0,6. Este es el círculo de conductancia igual a 1. ¿Vale? Lo tenéis aquí, 1. Este de aquí es el círculo conductancia igual a 2, conductancia igual a 3. ¿Vale? Claro, es lógico. Si resulta que los círculos de impedancia se iban haciendo más grandes conforme la resistencia bajaba, los círculos de resistencia constante se iban haciendo más grandes cuando la resistencia bajaba, pues los círculos de conductancia constante se irán haciendo más pequeños cuando la conductancia sube. ¿Ok? Vale. Bueno, pues esto es la misma historia. Yo busco el círculo tangente con el círculo de estabilidad. ¿Okay? Y esto de aquí, que es el círculo, aquí lo tengo aquí lo tengo ya desnormalizado, pero si esto de aquí es 0,4 y esto de aquí es 0,2, este de aquí es 0,3, pues este pues será 0,45, 0,47, en fin, aproximadamente, ¿vale? Aquí está cogido el número exacto porque esto está hecho con AVR y probablemente le habré puesto un marcador. ¿Ok? Sí, y tanto que le he puesto un marcador, está aquí. La conductancia es 0,33. ¿Por qué? Ah, sí, porque me he equivocado. No es 0, fijaros, me he equivocado leyendo la carta de Smith. ¿Vale? Esto es 0,4, esto es 0,2, esto es 0,3 y luego cuando he cogido aquí, en vez de decir 0,35, he dicho 0,45. ¿Vale? ¿Ok? Esto es 0,30 y tantos. Me he equivocado, me acabo de equivocar leyendo la carta. Toma ya. ¿Ok? Ahora luego cuando llegue a casa me flagelo un poco. Vale, pues este es el círculo de conductancia más pequeña. Le he puesto un marcador que ahí no se ve, pero esto tiene una raya. Es decir, en vuestro PDF sí que lo veréis. Ahí está el marcador. ¿Ok? El valor de susceptancia normalizada es indiferente. Lo he puesto justo aquí para que se vea que he escogido el círculo de conductancia tangente al círculo de estabilidad. Y entonces, con esta conductancia 0,33 puesta aquí en paralelo, es decir, esta conductancia es la conductancia normalizada del resistor que pongo en paralelo. Con eso me aseguro que cualquier carga que ponga aquí a la salida, una admitancia de carga y su prima LE, esa admitancia tendrá una conductancia G sub LE' y una susceptancia. ¿Ok? Eso de ahí tiene una admitancia que es JB sub LE'. Entonces, el transistor, la susceptancia total que ve, perdón, la conductancia total que ve, G sub T, será la que he puesto, esa de ahí desnormalizada, más la que traiga puesta la carga. ¿Ok? Aunque la carga fuese reactiva pura y esta conductancia fuese 0, al menos el transistor hacia allá, al menos está viendo la que yo he puesto. Por lo tanto, la carga que va a ver el transistor va a estar siempre dentro del círculo rosa. Es decir, va a estar siempre por aquí y por tanto va a estar siempre dentro de la zona estable. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que al poner ahí ese resistor en paralelo, escogido mediante este criterio, ¿vale? De coger el círculo de conductancia tangente al círculo de estabilidad, he conseguido que cuelgue a la salida la carga que cuelgue, el bipuerto enmarcado en negro es incondicionalmente estable. ¿Ok? Por lo tanto, he estabilizado el dispositivo. Pues esto mismo, conductancia en paralelo o resistencia en serie,
lo puedo hacer con el círculo de estabilidad de entrada y por lo tanto tengo las otras dos técnicas de estabilización que están representadas aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de la estabilización? Pues el problema de la estabilización es que como solución no es excesivamente buena. En primer lugar, la resistencia de estabilización disipan energía, ¿ok? Y el problema no es solamente desperdiciar energía de la fuente de alimentación o desperdiciar potencial de ganancia de transducción del transistor, porque evidentemente un transistor estabilizado con una carga resistiva, la ganancia de transducción total que voy a obtener de esto va a ser menor que la ganancia de transducción que podría obtener del transistor si hiciese otro tipo de diseño más eficiente. El problema es que la resistencia, al disipar energía, se calienta. Ya lo comentamos el otro día, y no interesa cuando terminal móvil, pues tú lo tienes pegado a la oreja, no te interesa que se caliente, ¿no? Pero en otros contextos tampoco te interesa que el dispositivo se caliente, ¿vale? Por ejemplo, hace unos años, tanto la consola PlayStation 3 como la Xbox 360 hubo una tanda que se rompían como churros. ¿Por qué? Por un problema de disipación de calor. No era tanto un problema de disipación de calor en sí, es decir, el procesador se calentaba y la disipación térmica estaba bien diseñada. ¿Qué es lo que ocurre? Que la legislación estadounidense cambió de repente y prohibieron los materiales con plomo dentro de los circuitos electrónicos. Entonces, la soldadura de estaño que se usa es una aleación de estaño y plomo. ¿Okay? Y eso le daba unas propiedades térmicas de dilatación, capacidad de dilatación, en fin. La primera tanda de pasta de soldar que sustituyó a la pasta que originalmente se usaba, que llevaba años usándose en la industria electrónica, pues resulta que tenía unas propiedades de dilatación mucho más pobres. ¿Ok? El calentamiento de los chips hacía que como no tenía elasticidad suficiente la pasta de soldar, las tensiones hacían que los chips se despegaran. Es una consecuencia de la disipación de calor en los circuitos integrados, no por culpa, evidentemente, no por culpa de que tengan dentro resistencia, pero os da una idea de que independientemente de que desde el punto de vista de eficiencia energética no es bueno tener resistencias en el camino de la señal que quieres amplificar, pues hay otras consideraciones que no son solamente de eficiencia energética, sino de otro tipo de criterios de funcionamiento de los circuitos. ¿Ok? Luego, además, la resistencia de estabilización que están en el camino de la pequeña señal generan ruido térmico. Entonces, este dispositivo, si este resistor no está, genera una cantidad de ruido, ¿vale? Una potencia de ruido, que yo lo refiero a la entrada y luego se amplifica y me lo encuentro amplificado a la salida y me da la figura de ruido del amplificador. Si pongo aquí este resistor, eso genera su propio ruido térmico y por lo tanto estoy incrementando la figura de ruido del amplificador, cosa que no quiero hacer en principio. ¿Ok? Vale, por lo tanto, en la primera opción de diseño con dispositivos potencialmente inestables, veíamos que podíamos estabilizar el dispositivo, pero tengo dos opciones más que son alternativas. Quiero decir, uso una o uso otra, pero en este caso el resultado, digamos, es el mismo. Es decir, son dos herramientas distintas para hacer lo mismo.
¿vale? O sea, tengo en realidad la opción de estabilización o la opción de usar una de estas dos. No es que en realidad tenga tres opciones, ¿vale? Nosotros vamos a ver cómo realizar un diseño con dispositivos potencialmente inestables utilizando la aproximación unilateral. Ese mismo diseño se puede realizar utilizando los círculos de ganancia constante que contaré en función de cómo vayamos de tiempo, ¿vale? Que ya vamos regular. Por cierto, antes de que se me olvide, os recuerdo que la clase de mañana la hemos pasado después de Semana Santa. No sé si habéis recibido el correo, ¿vale? Porque tenéis una asignatura presencial antes de la nuestra y no os da tiempo de hacer el cambio. ¿Ok? Bien, ¿en qué consiste el diseño bajo aproximación unilateral? Pues consiste simplemente en despreciar la realimentación. Es decir, directamente uno tiene unos parámetros S y coge y los hace cero. ¿Vale? Bueno, hace cero el S12. ¿Ok? Con lo cual, todo el diseño se realiza con los mismos parámetros S, pero suponiendo que el dispositivo no tiene realimentación. ¿Ok? La primera consecuencia de anular la realimentación es que los coeficientes de reflexión en los puertos de un bipuerto es el coeficiente de reflexión a la entrada es S11 más S12 por S21 por el coeficiente de reflexión en la carga partido por 1 menos S22 por el coeficiente de reflexión en la carga. Y el coeficiente de reflexión hacia la salida es S22 más S12 por S21 por el coeficiente de reflexión hacia el generador partido por 1 menos S11 por el coeficiente de reflexión hacia el generador. Entonces, si yo hago 0 S12, anulo la realimentación, entonces este es 0 y por tanto el coeficiente de reflexión a la entrada es siempre S11. Lo importante no es que conozco el número del coeficiente de reflexión a la entrada. Lo importante es que de repente el coeficiente de reflexión a la entrada ha dejado de depender de lo que haga en el otro puerto. ¿Ok? Es decir, en general, si tengo un bipuerto y digo, ¿cuánto vale el coeficiente de reflexión a la entrada? La respuesta es, depende, no lo sé. Con eso, solo que haya ahí pintado, no lo sé. Me tienes que decir qué estás poniendo en el otro puerto. Cuando me digas qué estás poniendo en el otro puerto, yo te digo cuánto vale el coeficiente de reflexión a la entrada. Bien, pues ahora no. ¿Vale? Esto es el equivalente a cuando se tiene el modelo de un transistor de esta manera. Este transistor no tiene realimentación. El S12 de este circuito es 0. ¿Por qué? Porque yo excito aquí con una tensión. Aquí se produce una corriente I sub B. Esto es beta por I sub B. Esa fuente de corriente controlada. Y por lo tanto, aquí tengo una salida. ¿Vale? Aquí pongo una carga. Si queréis, un coeficiente de reflexión en la carga. Y entonces tengo una transmisión en ese sentido, S21. ¿Ok? Pero si yo lo hago al revés y pongo aquí un generador, pongo una tensión o pongo una corriente, me da igual, la tensión aquí es 0. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es la solución del circuito. Yo pongo aquí una carga. ¿Ok? Nada más que tenéis que realizar el análisis nodal. No lo voy a resolver. Hay una fuente corriente. Aquí tengo un nodo. Aquí tengo otro nodo y aquí tengo el nodo de referencia. Planteáis las ecuaciones y la ecuación es que esta tensión nodal es 0. ¿Ok? Independientemente de lo que pongáis aquí. ¿Vale? Además, es lógico. Esta tensión nodal es 0.
Si esta tensión nodal es 0, la corriente I sub B es 0. Por lo tanto, esta corriente es 0. La fuente de corriente que yo pongo aquí circula por R0. La solución del circuito, ya está. ¿Ok? Es decir, no tiene realimentación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando miro hacia allá, la impedancia de entrada siempre es RPi. Y cuando miro hacia allá, ponga lo que ponga aquí, la impedancia de salida siempre es R0. Es decir, el coeficiente de reflexión hacia la entrada es siempre S11 y el coeficiente de reflexión hacia la salida es siempre S22. Y en este caso, S11 y S22 son los coeficientes de reflexión de esas dos resistencias correspondientes al resistor de Rpi y al resistor de R0. ¿Ok? Por lo tanto, primera conclusión importante de anular la realimentación es que los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida del transistor los conozco independientemente de lo que ponga en el otro puerto. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que puedo gestionar la adaptación en cada uno de los puertos del transistor de forma independiente de lo que haga con el otro puerto. ¿Ok? Entonces, como los coeficientes de reflexión a la entrada del transistor están fijos siempre, el diseño de la adaptación conjugada simultánea no necesito realizarlo resolviendo ninguna ecuación, porque yo adapto un puerto y ese puerto se queda adaptado. Es decir, haga lo que haga con el otro puerto. El coeficiente de reflexión, tengo aquí el transistor, sé que ese coeficiente de reflexión hacia allá es S11 y sé que ese coeficiente de reflexión hacia la entrada del puerto de salida es S22. Por lo tanto, para implementar adaptación conjugada, lo único que tengo que hacer es que el coeficiente de reflexión hacia el generador visto en el puerto de entrada del transistor tiene que ser el conjugado de S11. ¿Ok? Y el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor tiene que ser el conjugado de S22. Y con eso ya tengo adaptación conjugada simultánea. ¿Ok? ¿Tengo que mirar si eso es posible? No, no. El dispositivo, en el momento que lo he unilateralizado, en el momento que he despreciado la realimentación, es incondicionalmente estable. ¿Ok? No puede oscilar si no tiene realimentación. Por lo tanto, esta solución es perfectamente viable. Además que normalmente S11 y S22 pues tienen módulos menores que 1. ¿Vale? Entonces, la ganancia de transducción que yo calculo con esas cargas, la denomino máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral. ¿Ok? No es la máxima ganancia alcanzable del dispositivo. El dispositivo es potencialmente inestable. Por lo tanto, no tiene máxima ganancia alcanzable o la máxima ganancia alcanzable infinito, como queráis verlo. ¿Vale? La máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral es la máxima ganancia alcanzable del dispositivo unilateralizado. Al coger y anularle el S12, el dispositivo que era potencialmente inestable ahora se convierte en incondicionalmente estable y puedo calcular una máxima ganancia de transducción que la denomino máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión de la máxima, perdón, esta es la expresión de la ganancia de transducción. Aplico la aproximación unilateral, con lo cual los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida del transistor son S11 y S22. Sustituyo eso aquí, ¿vale? Y obtengo esta expresión para la ganancia de transducción. Pero esta expresión solo vale bajo aproximación unilateral. ¿Ok? Que alguno de vosotros la ha utilizado en el cálculo de las ganancias que había que realizar en la práctica 1 al final, ha utilizado esta expresión para calcular la ganancia de traducción. Y esto pues está mal, ¿vale? Porque esta es la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral. ¿Ok? Vale. Ya tengo la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral. Ahora además voy a poner la adaptación conjugada simultánea, es decir, que este coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor es el conjugado
del coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor y que este coeficiente de reflexión hacia la carga a la salida del transistor, pues es el conjugado del coeficiente de reflexión hacia la salida del transistor. ¿Ok? Esta condición de aquí. Cuando meto estas dos aquí, me sale esta expresión para la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral. ¿Ok? Que se simplifica. ¿Ok? Esto S11 por S11 conjugado es el módulo de S2, perdón, el módulo de S11 al cuadrado, y por tanto 1 menos el módulo de S11 al cuadrado, a su vez al cuadrado, pues este numerador se cancela con el cuadrado y queda esto de aquí, ¿vale? Y ahora nos toca interpretar qué significa esta ecuación, porque esta ecuación la podemos dividir en tres trozos, esta fracción de aquí, este S21 y esta otra fracción, manipulándola un poco, podemos conseguir que eso tenga un significado que podemos interpretar desde el punto de vista de usarlo para diseñar, usarlo como criterio, esas magnitudes, para diseñar amplificadores. Fijaros, la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral, me interesa dejar eso y esto. La ganancia de traducción bajo aproximación unilateral tiene esta forma, ¿vale? Está aquí. Es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral, pues tiene esta forma. Esto es común en ambas expresiones. Entonces, soy capaz de poner la ganancia de traducción. Todo esto bajo aproximación unilateral, ¿ok? Así que ya lo de aproximación unilateral voy a empezar a no decirlo tanto. ¿Soy capaz de poner la ganancia de traducción en esta circunstancia en función de la máxima ganancia alcanzable? Pues supongo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es coger aquí, multiplicar por 1 partido por el módulo de S11 al cuadrado y por tanto multiplicar también por 1 menos es módulo de S11 al cuadrado, ¿vale? Es decir, esto de aquí es 1, algo partido por sí mismo, ¿ok? Y entonces, cuando agrupo, he cogido aquí, este término es este término. Luego meto este cociente que es 1, lo meto aquí. Este cociente que es 1, lo meto aquí y luego tengo este término ahí, ¿vale? Entonces, esa sigue siendo la expresión de la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral, pero esto que me he dejado aquí es esto. Es decir, eso es la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral, que es lo que tenéis aquí. ¿Ok? Entonces, esto se le quita este 1 horroroso de ahí del denominador y se pone de esta forma. Y entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver qué tenemos aquí. Este es el transistor y ahora resulta que aquí tengo. Esto de aquí es el coeficiente de reflexión hacia allá. 1 menos el módulo al cuadrado del coeficiente de reflexión hacia un lado. Esto de aquí es el coeficiente de reflexión hacia allá. 1 menos el módulo al cuadrado del coeficiente de reflexión hacia el otro lado, en el mismo plano, en el plano de entrada del transistor. Y ahora tengo el módulo al cuadrado de 1 menos el producto de los dos. Anda. Esto de aquí es el factor de desadaptación en el puerto 1. ¿Ok? Y de la misma forma, esto de aquí es el factor de desadaptación en el puerto 2. Por lo tanto, la ganancia de transducción bajo aproximación unilateral queda factor de desadaptación en el puerto 1, máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral, factor de desadaptación en el puerto 2. ¿Por qué os pongo aquí factor de desadaptación en el puerto 1 con el puerto 2 adaptado? Esto se puede ver de dos formas. Si realizo la aproximación unilateral, ¿ok? Y supongo S12 igual a 0, entonces el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor es siempre S11.
Si no realizo la aproximación unilateral, entonces, ¿cuándo es el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor S11? Cuando el coeficiente de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor es 0, es decir, cuando el puerto 2 del transistor está adaptado. ¿Ok? Entonces, en AVR tenéis una medida que pone factor de desadaptación y lo calcula de esta manera. ¿Ok? Pero calcular el factor de desadaptación de esa forma en el puerto 1 de un bipuerto es erróneo, está mal. ¿Por qué? Porque en el puerto 1 de un bipuerto el factor de desadaptación no es S. En el puerto 1 de un bipuerto el factor de desadaptación es 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión hacia el generador al cuadrado. Cachis. Por 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión hacia la entrada al cuadrado, valga lo que valga, partido por 1 menos el producto de los dos. Módulo al cuadrado. Valga lo que valga, y la diferencia está aquí. Ahí tengo el coeficiente de reflexión hacia la entrada y ahí tengo el S11. Entonces, no siempre el coeficiente de reflexión hacia la entrada de un bipuerto es S11. ¿Ok? Por lo tanto, bajo aproximación unilateral, hemos llegado a la conclusión de que esto de aquí era el factor de desadaptación en el puerto 1, pero bajo aproximación unilateral. Luego, cuando veis algunas medidas en AVR y pone factor de desadaptación, no pone factor de desadaptación, ¿vale? Es una medida para pintar círculos y ya lo veremos cuando llegue su momento. Tenéis que entender que si en una expresión se está utilizando para el coeficiente de reflexión hacia la entrada de un bipuerto el S11, es porque esa medida corresponde a una circunstancia, a una situación en la que el puerto 2 está adaptado. ¿Ok? ¿Vale? Por eso os he puesto aquí esto de con el puerto 2 adaptado. Y lo mismo para el factor de desadaptación en el puerto 2, que al tener aquí ese 2,2 en vez del coeficiente de reflexión ahí hacia la salida, pues es con el puerto 1 adaptado. ¿Ok? Bueno, la cosa es que la expresión de la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral queda de una forma muy conveniente y que además nos resulta muy útil para diseñar amplificadores. Y es la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral vale la máxima que puedo alcanzar por el factor de desadaptación en el puerto 1 y por el factor de desadaptación en el puerto 2. En escala logarítmica, en decibelios, es la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral más los factores de desadaptación en cada puerto, que os recuerdo. Los factores de desadaptación van entre 0 y 1. Por lo tanto, en escala logarítmica son siempre negativos. Y por lo tanto, la ganancia de traducción unilateral es siempre menor que la máxima alcanzable. Menor o igual. Si los factores de desadaptación valen 1, es decir, hay adaptación conjugada en ambos puertos, su valor en escala logarítmica es 0 dB. Y por tanto, la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral es la máxima alcanzable. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto de este tema? ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, gracias. Sí. Ok. Bueno, pues entonces si no decís nada es que no hay preguntas, ¿vale? Bien, entonces ya hemos planteado las consecuencias de la aproximación unilateral y hemos jugado un poco con las expresiones de la ganancia y hemos puesto la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral de una forma muy conveniente para hacer ingeniería con ella. Porque ya sabemos identificar
qué hay que hacer para obtener un determinado valor de ganancia con un determinado dispositivo activo. Es decir, yo cojo el dispositivo activo, calculo cuánto vale su máxima ganancia alcanzable y luego le tapono los puertos convenientemente para tener una ganancia que sea menor que la máxima alcanzable. ¿Ok? Entonces, eso me da una idea de un algoritmo para diseñar un amplificador con un determinado valor de ganancia. Y es, miro a ver qué ganancia de traducción quiero. Selecciono un valor cuya máxima, selecciono un transistor, perdón, cuya máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral sea mayor que la ganancia de transducción. Y luego selecciono M1 y M2 de manera que la suma de estos tres, este más este, me dé la ganancia de transducción bajo aproximación unilateral que quiero. Y supongo que la ganancia de transducción que me va a salir aproximadamente va a ser la que se corresponde con la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral. ¿Eso es verdad? Depende de cuánto de buena sea la aproximación unilateral. ¿Ok? El hecho de que la aproximación unilateral sea buena no depende simplemente de que el módulo de S12 sea muy pequeño. Depende de más cosas. ¿Vale? El módulo de S12 puede ser muy pequeño, pero cuando ese módulo pequeño tiene una fase que se combina adecuadamente con los módulos y la fase tanto de la ganancia de S21 como de los coeficientes de reflexión, los puertos de ese, bueno, sí, venga, de S11 y de S22, ¿ok? Pues el efecto sobre el valor de ganancia puede ser grande, ¿vale? La sensibilidad de la ganancia de transducción con respecto al módulo de S12 cambia en función de cómo sea el resto de los parámetros S. Por lo tanto, la aproximación unilateral puede ser buena o no. Y luego veremos un factor de mérito, una figura de mérito para estudiar cuánto de buena es la aproximación unilateral. ¿Ok? Aunque también os digo que todas estas cosas, todos esos factores de mérito y tal, eran más relevantes cuando uno no tenía programas de simulación y entonces se hacía un diseño bajo aproximación unilateral y la única forma que tenía de ver cuánto de bien funcionaba su diseño era montar un prototipo. Entonces ahí sí que tenía sentido todas estas evaluaciones de la precisión de la aproximación unilateral porque eras capaz de decir a priori si te merecía la pena o no construir un prototipo. Porque si ya la expresión te está diciendo que la aproximación unilateral es muy mala, pues no construyes un prototipo. Te busca otro transistor, ¿vale? O no sé, busca otras condiciones, otro punto de trabajo, en fin, otras condiciones en las que la aproximación unilateral sea mejor o intentas otra técnica de diseño en el que las aproximaciones que hagas te den un resultado más parecido a la realidad. ¿Ok? Bueno, fijaros, en realidad este algoritmo de diseño consiste en eso, consigo un transistor que tiene una máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral y desadapto los puertos, estropeo la adaptación en los puertos para conseguir una ganancia de traducción más pequeña que esta. ¿Ok? Entonces, claro, cuanto más pequeño sea M1 y M2, la adaptación en los puertos del amplificador va a ser peor. ¿Por qué? Porque al bajar estos dos, teniendo en cuenta que son iguales, estoy bajando también estos dos. ¿Ok? ¿Vale? Y si cojo la definición de los factores de desadaptación en los puertos de entrada del amplificador y la pongo en función de ese coeficiente de reflexión y de ese coeficiente de reflexión, pues me queda simplemente que M1 es 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador al cuadrado. Y M2 es 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión hacia la salida del amplificador al cuadrado. Es decir, si quiero que este sea muy pequeño, este de aquí tiene que ser muy grande. Y si este de aquí es muy grande, la adaptación en los puertos hacia la entrada del amplificador es penosa. ¿Ok? Por eso os decía que el control de las pérdidas de retorno en los puertos del amplificador
se realiza aquí, cuando se selecciona un transistor con una determinada máxima ganancia alcanzable, de manera que no me sobre mucho con respecto a la ganancia de traducción que quiero, de manera que M1 y M2 puedan ser cercanos a 1, puedan ser elevados. Y si son cercanos a 1, los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida del amplificador, pues fijaros, ¿vale? Para que este sea cercano a 1, estos dos tienen que ser cercanos a 0, es decir, los puertos del amplificador estarán muy bien adaptados. ¿Ok? Luego esto también hay que ponerlo en cuarentena, porque no olvidemos que todo esto es suponiendo aproximación unilateral. ¿Ok? Entonces, bueno, es cierto que los puertos estarán mejor adaptados si no me sobra mucha ganancia, pero luego tengo que ver realmente cuando pongo el S12, qué es lo que queda, ¿vale? Y qué resultado obtengo. Es decir, que al final, este diseño que se hace de esta manera, lo único que constituye es un prediseño, una aproximación inicial para ponerla en el AVR y ajustar el diseño para que la simulación con el dispositivo real pues nos dé las especificaciones que deseamos para el amplificador. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto que hay aquí es lo mismo que ya os he explicado, ¿vale? Fijaros, esta es la misma expresión que he puesto antes, solo que desarrollada a partir de las expresiones genéricas. ¿Ok? Esta es la expresión del factor de desadaptación M1 planteada en el puerto de entrada del transistor y esta es la misma planteada en el puerto de entrada del amplificador. ¿Por qué puedo decir que son iguales? Porque la red adaptadora de entrada es pasiva y sin pérdida y en una red pasiva y sin pérdida el factor de desadaptación en sus dos puertos coincide. ¿Ok? Y lo mismo con el factor de desadaptación en el puerto 2. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Si el factor de desadaptación es pequeño porque me sobra mucha ganancia de transducción, el coeficiente de reflexión es alto y las pérdidas de retorno son pequeñas. ¿Ok? Esto es lo mismo que os he explicado antes. Muy bien. Vale, pues entonces tenemos casi resuelto. Bueno, casi resuelto no. Tenemos casi planteado un algoritmo de diseño de amplificadores, pero me falta un punto clave y es, ok, vale, estupendo, muy bien. Vamos a ver. Selecciono un transistor que tiene una ganancia de transducción bajo aproximación unilateral, ¿vale? Para que esté un poquito por encima de la ganancia de transducción que quiero. Quiero diseñar un amplificador que tiene una ganancia de transducción de 15 dB. Bueno, pues venga, voy a buscar entre los dispositivos que ofrecen los fabricantes un transistor que tenga una máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral de 16 dB. ¿Vale? Esto no se hace así. Luego os diré cómo se calcula este número. ¿Vale? Porque yo puedo saber cuánta ganancia me puede sobrar para obtener unas pérdidas de retorno determinadas en los puertos del amplificador. Pero supongamos que el número es ese, ¿vale? Bueno, pues ahora para empezar tengo un problema. El fabricante no me da este número, la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral. ¿Vale? El fabricante me da los parámetros del transistor y me dice, y ahora las cuentas te las haces tú si te da la gana. ¿Vale? Me da curvas de la máxima ganancia alcanzable, pero no bajo si es incondicionalmente estable. Y me da curva de la máxima ganancia estable si es potencialmente inestable, ya lo hemos visto antes. Pero no me da curva de la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo para diseñar no uso la aproximación unilateral, uso los círculos de ganancia constante, ¿no? Entonces el fabricante me dice, oye, mira, si tú quieres ese número, te lo buscas tú, te lo haces tú. ¿Vale? Bueno, pues se tiene que hacer ese número. ¿Vale? Conforme vas buscando transistores en la web del fabricante, pues tienes que ir haciéndote ese número. Vale, ya lo hemos conseguido. Ya he conseguido un transistor que parece que va. Muy bien, pues ya lo único que tengo que hacer es seleccionar M1 y M2. ¿Con qué criterio? En principio con el que quieras. ¿Vale?
Si tienes criterio, ya veremos después, si tienes criterio de figura de ruido, pues entonces M1 lo seleccionarás para cumplir con la figura de ruido y luego ya, pues, para cumplir con la ganancia de traducción, seleccionas M2, teniendo en cuenta que la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral es el factor de desadaptación del puerto 1 más la máxima ganancia alcanzable bajo aproximación unilateral más el factor de desadaptación del puerto 2, pues este ya lo he gastado para la figura de ruido, este es del transistor, pues lo único que me queda es despejar este. Vale, ya los tengo. ¿Y ahora qué? Porque yo lo que necesito es este número de aquí. Yo necesito qué coeficiente de reflexión le pongo a la entrada hacia el generador al transistor y qué coeficiente de reflexión le pongo en la carga a la salida al transistor. Y yo no conozco eso. Yo conozco solo los factores de desadaptación. Bueno, pues lo siguiente que me toca plantearme es dónde caen los coeficientes de reflexión que consiguen un determinado factor de desadaptación. ¿Ok? Esa es la pregunta, de momento es la pregunta del millón. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que responde la siguiente transparencia, ¿vale? Es decir, ya sé qué factores de desadaptación quiero implementar. Muy bien. ¿Qué opciones tengo para los coeficientes de reflexión? ¿Ok? ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que coger estas expresiones que tenía antes, M1 igual a 1 menos el módulo de coeficiente de reflexión hacia el generador al cuadrado por 1 menos el módulo de S1 al cuadrado partido por el módulo al cuadrado de 1 menos el coeficiente de reflexión hacia el generador por S11. Y de aquí tengo que despejar el coeficiente de reflexión hacia el generador. Tengo que despejar esto. Y entonces cuando despejo, me queda esto de aquí, me queda un círculo. ¿Ok? Lo que se conoce como círculo de desadaptación a la entrada. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es el círculo de desadaptación a la entrada? El círculo de desadaptación a la entrada es el lugar geométrico donde caen los coeficientes de reflexión hacia el generador que proporcionan un determinado factor de desadaptación a la entrada cuando la salida está adaptada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esta cuenta he puesto aquí S11 y no he puesto el coeficiente de reflexión a la entrada. ¿Vale? ¿Eso qué implicación tiene desde el punto de vista del diseño? Pues eso tiene la siguiente implicación. Yo tengo el transistor y yo voy a coger un coeficiente de reflexión de este círculo. Voy a coger un coeficiente de reflexión, gamma G', y lo voy a implementar hacia allá poniendo una red adaptadora. Y creo, he supuesto que con eso voy a obtener ahí un factor de desadaptación M1. Y eso es mentira. Eso es una aproximación. Yo voy a conseguir este factor de desadaptación siempre y cuando el coeficiente de reflexión gamma L' sea 0. O bien, si S12 es 0. Pero ninguna de esas dos cosas van a ser verdad. ¿Ok? Lo cual, fijaros, muchas veces tenemos ciertos grados de libertad para escoger un coeficiente de reflexión dentro de un círculo. Y me voy a explicar. Eso mismo lo tengo aquí, pero para la salida, ¿no? ¿Ok? Círculo de desadaptación a la salida es el círculo donde caen los coeficientes de reflexión
gamma prima L que consiguen un determinado factor de desadaptación M2, ¿ok? Y entonces ahora yo tengo la carta de Smith. Y digo, bien, pues el círculo de desadaptación a la salida es este. Y entonces cualquier punto del círculo negro, cualquier coeficiente de reflexión gamma prima L del círculo negro, cuando yo lo pongo aquí, teóricamente me consigue el factor de desadaptación M2 bajo aproximación unilateral, o si el puerto 1 está adaptado. Entonces, ¿qué punto dentro del círculo negro cojo? A ver, alguien que tire los dados y que haga una propuesta. ¿Qué punto dentro del círculo negro cojo? El que corte con el círculo unidad de la parte ¿Por de qué? ¿Por qué, Carmen? porque así se adapta, ¿no? Bueno, no se adapta, es decir, tendría parte real 1, pero luego tiene una parte imaginaria. ¿Vale? Pero por ahí van los tiros, en el sentido de buscar otras consecuencias adicionales. Fijaros, hemos dicho que cuando yo pongo en el otro puerto aquí un gamma G', consigo un factor de desadaptación M1 que corresponde o bien a aproximación unilateral o bien a que el puerto 2 esté adaptado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuanto mejor adaptado esté el puerto 2, en el sentido de lo que tú decías, ¿vale? Cojo el círculo unidad porque así está adaptado. Bueno, si coge el círculo unidad no está adaptado, pero intentas buscar la adaptación en el puerto 2. ¿Para qué? Porque así la aproximación en el puerto 1 es la mejor que se puede. Entonces, ¿qué significa que esté adaptado? Pues un puerto está tanto mejor adaptado cuanto más pequeño es el módulo del coeficiente de reflexión. ¿Vale? Entonces, ¿qué punto cogería yo? Pues yo cogería este de aquí, que es el que parece tener el módulo más pequeño. ¿Vale? ¿Ok? Que al final tú dices, en este caso, si este es, si este es el círculo unidad, ¿vale? Puede coincidir más o menos con la solución que tú has propuesto, pero no porque corte con el círculo unidad, sino porque el módulo del coeficiente de reflexión es el más pequeño posible. ¿Vale? Otro ejemplo. Imagínate que el círculo de estabilidad, o sea, se me va la olla. Que el círculo de desadaptación a la salida es este. O sea, aquí tenemos el círculo de parte real 1, este de aquí. Voy a borrar este otro. No, ese no. Voy a borrar este. Ok. Y ahora tengo el círculo de desadaptación así. ¿Qué punto escogería? Pues escogería este. ¿Por qué? Porque ahí el módulo es más pequeño. Este tramo sería más pequeño que este tramo de ahí, aunque como pinto fatal no lo parece, ¿vale? Pero es fácil, mira. Open. Ahora, ¿vale? ¿Lo ves, Carmen? Sí. ¿Ok? Y eso me va a asegurar que al escoger este de aquí con un módulo tan pequeño como sea posible, esta aproximación va a ser mejor que si escojo, por ejemplo, este otro punto de aquí. ¿Ok? Ahora, si escojo ese punto verde que acabo de pintar, este factor de desadaptación es el mismo que si escojo este punto rojo que voy a pintar ahora. Pues sí, es el mismo. ¿Por qué? Porque los dos pertenecen a este círculo de desadaptación. ¿Vale? Los dos pertenecen al círculo de desadaptación a la salida. El factor de desadaptación M2 será el mismo, teóricamente, el que consiga. Pero cuanto más pequeño sea el módulo
de gamma prima L, mejor va a ser la aproximación en el otro puerto, ¿vale? Y viceversa. ¿Ok? Yo tengo un círculo en el que puedo escoger, ahí tengo un círculo, en este caso a la entrada, en el que puedo escoger gamma G'. De ese círculo, ¿cuál intento coger? El que tenga el módulo más pequeño. Lo único que pasa es que, claro, en el puerto 1 pues tengo más condiciones. En el puerto 1 no voy a tener solo un círculo, y los que ya habéis hecho antes la asignatura sabéis que tendré el círculo de desadaptación, el círculo de ruido, en fin, tengo varios condicionantes, ¿no? Entonces, siempre que me lo pueda permitir, cuanto más pequeños sean estos módulos, mejor serán estas aproximaciones, ¿vale? Por eso os he puesto aquí antes esto de aquí. Es importante, M1 con el puerto desadaptado. Es decir, es importante saber qué consecuencias tiene y qué interpretaciones tienen las aproximaciones que estamos realizando. ¿Por qué? Pues porque tienen una incidencia directa en nuestras opciones de diseño. Si yo sé lo que significan las aproximaciones que estoy realizando, soy capaz de tomar decisiones de diseño informadas. Si no, lo único que hago es tiro los dados o cierro los ojos y pongo el dedo donde, ¿vale? Y eso no, así no se diseña, ¿vale? Esto es como cuando me decís, ¿cómo se escoge el coeficiente de reflexión tal? Y decís, aleatoriamente. No, aleatoriamente no, lo puedes escoger libremente, ¿vale? Pero el hecho de tener un grado de libertad como ingeniero no quiere decir que tires los dados para hacer la elección. Quiere decir que intentas ponerle un poco de pesquis al asunto, ¿ok? Muy bien, pues esos son los círculos de desadaptación. El círculo de desadaptación a la entrada es el lugar geométrico donde caen los coeficientes de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor que consiguen un determinado factor de desadaptación en el puerto de entrada del transistor y por tanto en el puerto de entrada del amplificador. Y los círculos de desadaptación a la salida son los círculos donde caen, es el lugar geométrico donde caen los coeficientes de reflexión hacia la carga en el puerto de salida del transistor que consiguen un factor de desadaptación en el puerto de salida del transistor y por lo tanto en el puerto de salida del amplificador, ¿vale? Por aquello de que la red adaptadora de salida es pasiva y sin pérdidas. Bueno, pues estas son las expresiones, como siempre, la expresión del centro y la expresión del radio. El radio es un número real y el centro es un número complejo. Fijaros que esto es real, esto es real, esto es real, esto es real. Por lo tanto, ¿dónde está el centro? En un círculo de desadaptación, el centro va a estar siempre en la línea de fase del S11 conjugado. Esta es la carta de Smith. Aquí tengo S11. ¿Dónde está el conjugado? Aquí abajo. Mismo módulo, fase con distintos signos. Voy a intentar que sea ahí. Joven. Vaya plan. Ahí. ¿Ok? Este es el S11 conjugado. S11 conjugado. Muy bien, pues este es el centro de la carta. En esa línea de fase, o sea, una línea de fase constante. Todos los coeficientes de reflexión que caen ahí tienen la misma fase. Pues en esa línea de fase cae el centro, porque el único número complejo que hay es este. Todos los demás son reales. ¿Ok? ¿Vale? Y claro, me acercaré más a ese 1,1 complejo conjugado conforme me vaya acercando a m igual a 1. De hecho, cuando m es igual a 1, el único punto que vale es el S11 conjugado. ¿Eso quiere decir? Pues eso quiere decir que el radio es más grande cuando M1 es más pequeño y cuando M1 es 1, el radio vale 0. Es decir, M1 es 1, esto de aquí es 0, esto es 0, el denominador vale 1, esto es 0, por lo tanto, radio para M1 igual a 1, radio 0. ¿Por qué? Porque el círculo colapsa en un punto. ¿Por qué? Porque solo hay un coeficiente de reflexión que consigue factor de desadaptación igual a 1.
¿Por qué? Pues porque factor de desadaptación igual a 1 significa adaptación conjugada. Y si el coeficiente de reflexión hacia la entrada del transistor bajo aproximación unilateral es siempre S11, solo hay un número, solo hay un coeficiente de reflexión hacia el generador que consigue adaptación conjugada, que es el conjugado de S11. Por lo tanto, el círculo de desadaptación colapsa en un punto. El radio es 0. ¿Vale? ¿Y el centro cuánto vale? El centro vale S11 conjugado. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que los círculos de desadaptación pues tienen esta forma. El centro se va desplazando hacia el origen de la carta de Smith, hacia el centro, y el radio se va incrementando conforme el factor de desadaptación va siendo más pequeño. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que aparece representado aquí, ¿vale? Y eso que os acabo de contar, pues son estos puntos que aparecen aquí, ¿vale? Que en vez de esperar a la siguiente transparencia, pues nada, os lo he pintado. Y ahora, aquí no se ve muy bien, pero aquí lo que hay es un bipuerto que he puesto en AVR. Insisto que vosotros en el PDF no tenéis problema. Esto es simplemente por la transmisión de vídeo, que no se ven bien estas líneas tan finas. ¿Vale? Esto es un circuito que he puesto en AVR y he definido el bipuerto. AVR tiene un modelo en el que se pueden definir los parámetros S. Si quieres los puedes poner variación en función de la frecuencia, pero bueno, yo lo único que he hecho ha sido poner los 4 números, los 4 parámetros S, ¿ok? Y entonces he pintado los círculos de desadaptación. Evidentemente, ¿qué tengo que hacer? Es decir, estos son los círculos de desadaptación a la entrada, ¿vale? Esto es el ejemplo 6.5 del Pozar, ¿vale? Y no sé por qué, pues cuando lo puse el año pasado, lo escribí las cabeceras en inglés. Entonces, se ve, vale, se ve que en el Pozar las fases vienen en grados y en AVR hay que ponerlas en radianes. Bueno, en AVR tienes que poner los números en cartesiana, ¿ok? Entonces, si quieres pasarlo a cartesiana, pues no puedes poner la exponencial con la fase en grados, porque el coseno y el seno lo coge mal, ¿ok? Tienes que ponerla con la fase en radianes, por eso está escrito de esta manera. La barra baja, el underscore, y pi en mayúscula es una variable de AVR que es pi, ¿ok? Y AVR, pues la J la entiende como la unidad imaginaria. ¿Vale? Evidentemente, el círculo de factor de desadaptación igual a 0 es el círculo exterior de la carta de Smith. ¿Por qué? Hombre, parece lógico, ¿no? ¿Qué cargas tengo que poner? Esto a la entrada, ¿no? Vale. ¿Qué cargas tengo que poner hacia allá para que la potencia transmitida sea 0? ¿Vale? Pues tiene que ser una carga reactiva. Por eso es el exterior de la carta de Smith. ¿Ok? Dicho de otra manera, ese factor de desadaptación es 1 menos el módulo de gamma G, bueno, he puesto gamma G, al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, si quiero que el factor de desadaptación valga 0, el módulo del coeficiente de reflexión tiene que ser 1 y entonces el exterior de la carta. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Bueno, perdón. Entonces, os decía antes que bajo aproximación unilateral se puede definir una figura de mérito que nos responde a esta pregunta, a qué precisión tiene la aproximación unilateral. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones están aquí, se coge la ganancia de traducción unilateral
y se calcula el cociente entre la ganancia de traducción y la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral. Este cociente en escala logarítmica es la diferencia y por lo tanto tengo el error en decibelios. ¿Ok? ¿Vale? Y entonces, cuando haces esta cuenta, este cociente, pues tienes que coger la expresión de la ganancia de traducción y dividirla por este chorizaco de aquí, que es la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral, y te queda una expresión tremenda que se expresa normalmente en función de un parámetro U que se conoce como figura de mérito unilateral, que en realidad se usa para simplificar la ecuación. ¿Vale? La expresión es esta de aquí, y entonces este cociente queda 1 partido 1 más U al cuadrado, y este otro cociente queda 1 partido 1 menos U al cuadrado. Y entonces este cociente de ganancia de traducción con respecto partido por la ganancia de traducción unilateral se encuentra siempre entre estos dos límites. ¿Ok? De manera que si cojo y pongo todo esto en escala logarítmica, el error va a estar siempre entre 10 veces el logaritmo de este cociente y 10 veces el logaritmo de este cociente. ¿Vale? Y no sé si es el mismo. Sí. Para el ejemplo 6.5 del Pozzard, pues he hecho aquí los números. ¿Vale? U vale 6 por 10 elevado a menos 2. El cociente entre la ganancia de traducción y la ganancia de traducción bajo aproximación unilateral está entre 0,9 y 1,1. Y eso implica un error de 0,02 decibelios en la ganancia de traducción. ¿Ok? Entonces, como dicen los ingleses, word of caution. O como decimos nosotros aquí, al loro. El hecho de que la figura de mérito unilateral prediga un error pequeño en la ganancia de traducción significa solo eso. ¿Ok? No significa que el diseño bajo aproximación unilateral vaya a ser bueno respecto a cualquier otra magnitud. ¿Ok? Es decir, suele ocurrir que si no se es cuidadoso, se consigue una muy buena aproximación para la ganancia de traducción, pero las pérdidas de retorno que se consiguen en los puertos, las pérdidas de retorno que se consiguen en los puertos del amplificador, aquí y aquí, ¿vale? Se alejan mucho de la predicción inicial que se había hecho bajo aproximación unilateral. ¿Eso por qué? Bueno, pues eso porque la sensibilidad de las pérdidas de retorno con respecto a la aproximación unilateral, pues es mucho mayor que la sensibilidad de la ganancia de traducción con respecto a la aproximación unilateral, ¿vale? Y además intervienen más factores, ¿ok? Por lo tanto, muchas veces no basta solamente, si tenemos especificaciones de ganancia y de pérdida de retorno, pues hay que tener cuidado y comprobar, validar, ¿ok? Validar completamente el diseño. Validar completamente todas las especificaciones de diseño. Y os lo digo ya, vamos a ver, a tenor también de las cosas que había hecho en la práctica, ¿ok? Si tú pones una figura con una curva sacada de un programa, que la curva sea así, y ahora pones otra figura sacada de otro programa, que la curva hace así, tú no puedes decir, se ve que las curvas son iguales. ¿Eh? Horus, Ojo de Halcón, cualquiera de estos, ¿vale? Guillermo Tell, me vale cualquiera de estos que tienen una puntería que no veas. A esta gente vale, a ojo, pero para los ingenieros no. ¿Ok? Entonces, mínimo, mínimo, las dos curvas las traza una encima de otra. Incluso así, lo normal, desde el punto de vista de ingeniería, es que además
se ponga algún tipo de curva de error. ¿Vale? Error, pues el error está por aquí. Y pones, digo algún tipo de error porque han enseñado en método numérico que hay varias formas de medir el error, no es solamente la diferencia entre dos números, ¿ok? A lo mejor si los dos números son del orden de 10 elevado a 9, el hecho de que la diferencia sea 1000 da igual, pero si los números son del orden de 100, el hecho de que la diferencia sea 1000 te da que pensar, ¿ok? Por lo tanto, algún tipo de error relativo probablemente, ¿ok? Y luego mejor todavía si, bueno, pues si los pones en curvas separadas, está bien, pero pones marcadores. Pones marcadores donde se ve un número. Y a esta otra, pues le pone otro marcador donde se ve esos números. Y de esa forma, indiscutiblemente, se valida tu diseño. ¿Vale? Bueno, se valida indiscutiblemente si realmente es indiscutible. Porque luego, claro, luego habrá que mirar este número y habrá que mirar este número. Y si la argumentación que el autor del documento en cuestión hace se sostiene mirando esos números. Pero es que si esos números no aparecen por ningún sitio, o en una tabla, ¿vale? Pues entonces es que a esa discusión ni siquiera se llega. Y en cualquier entorno profesional en el que os encontréis van a echar para atrás vuestro trabajo. Si yo soy un jefe de equipo en el que un ingeniero diseña algo, me manda los diseños y los diseños no están validados en términos rigurosos, eso no va a producción jamás. Ni voy a considerar que ese trabajo está hecho. Y por supuesto no voy a hacer yo el trabajo de la validación, lo tendrá que hacer el ingeniero que ha hecho el diseño, ¿no? Digo yo. ¿Vale? Tendrá que demostrar hacia arriba en la cadena trófica, no sé si sabéis lo que es la cadena trófica, ¿vale? La cadena trófica es la cadena alimentaria en los animales. Entonces, todo lo que está por encima tuya en el trabajo es un potencial depredador, ¿vale? Entonces, tendréis que demostrar hacia arriba en la cadena trófica que el trabajo lo habéis hecho bien. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas son las técnicas que, a ver, no sé si os lo han contado antes, ¿vale? Pero parece como muy sensata. Si tenéis que validar algo. Otra cosa que aparece mal en la práctica y que entiendo también, porque tampoco han contado nunca igual estas cosas, no lo sé, ¿vale? No. La forma de mirar las distintas magnitudes para hacer una validación pues tiene que ser equiparable. No puedes poner, aunque realmente ahí es más discutible y sí se puede, pero vamos, tú no puedes poner una curva en una magnitud y ahora la misma magnitud en otras circunstancias, con que la quieres comparar con la curva, va y la pone en una tabla. Entonces le estás pidiendo al lector que compare una curva con una tabla. Pero, bueno, todavía si le ponen marcadores, anda. Pero vamos a ver, vas a hacer una tabla, pues pon las dos magnitudes, lado a lado en la tabla. ¿Va a pintar una de ellas en una curva? Pues pinta una encima de otra con marcadores o una al lado de otra con marcadores, ¿vale? Entonces, pues los números que irían en la tabla van en los marcadores. No es que los marcadores, entonces hay muchos marcadores y estropean las figuras. Estupendo. Pues pones las figuras una encima de otra y luego dice numéricamente y pone una tabla con los números donde se comparan los números. ¿Ok? Esas son las formas. Vale. Muy bien. Pues nada, aquí tenéis, bueno, fijaros, lo que estaba diciendo antes. Si yo necesito, porque necesito que vosotros, que en este momento sois mis clientes, entendáis este diseño, tendré que ponerlo en forma que os resulte evidente. Es decir, está en mi interés. Mi interés es que vosotros entendáis esto sin ponerle pega a la forma como se os presenta la información. ¿Vale? Es mi interés en esta clase. Vuestro interés cuando presentáis un trabajo para que yo lo evalúe es que yo entienda lo que estáis escribiendo sin ponerle pegas a la forma en que se presenta la información. Es decir, que la información se transmita de la forma más fácil posible porque no os interesa que yo empiece a poner pegas simplemente porque no me llega la información bien. ¿Vale? Entonces, fijaros. Resultado del diseño unilateral. Aparte de que lo que se quiere, ¿qué se quiere ilustrar? Pues mirad, aquí aparecen los números que son estos mismos, ¿vale? Que se han obtenido ahí. Esto es
el uso de la figura de mérito unilateral. El error en la ganancia de traducción está entre más menos 0,02 dB. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora hago aquí el diseño unilateral, que es, he realizado el diseño con este bipuerto y he calculado los factores de desadaptación, las pérdidas de retorno en los puertos, etcétera. ¿Ok? Y ahora, los factores de desadaptación son 0,87 y 0,86. Es decir, menos 0,6 y menos 0,7 decibelios. Las pérdidas de retorno en los puertos que se obtienen bajo diseño, bajo aproximación unilateral, pues son aproximadamente 9 dB en ambos casos, ¿vale? Y una ganancia de traducción de 7,5 dB. Hago el resultado del análisis metiendo el S12, ¿vale? Porque este análisis de aquí arriba es unilateral, es decir, aquí el S12 lo he hecho 0 y puedo comparar estas magnitudes con estas magnitudes y uno ve, pues fijaros, esto era 0,02 más menos 0,02, ¿vale? Y ahora aquí la ganancia de traducción lateral es 7,53, es decir, me he ido 0,03, ¿vale? Es decir, esto de aquí también, una aproximación, ¿vale? Los factores de desadaptación en los puertos. Pues los factores de desadaptación en los puertos, en este caso, me han salido excepcionalmente bien, ¿vale? 0,89 cuando tendría que salir 0,87, 0,87 cuando tendría que salir 0,86. Esto no es lo normal. Por regla general, aquí, sobre todo aquí, hay mucha más desviación. Y en este caso, sorprendentemente, las dos pérdidas de retorno han salido mejores. En el caso del análisis completo, con el S12 correspondiente, que con el diseño unilateral. Eso tampoco es habitual. Lo habitual es que cuando pones el S12, la cosa empeore. La adaptación en los puertos empeore, ¿vale? Diréis, ¿por qué has puesto un ejemplo cuyo resultado no es el habitual? Pues no lo he puesto yo, lo ha puesto Poza, ¿vale? Y yo lo único que he hecho ha sido coger esos mismos números, porque el ejercicio lo tenéis redactado, y hacer lo que creo que no aparece en el texto, que es poneros los dos resultados juntos, ¿vale? El de la aproximación unilateral y el del diseño hecho completo. Bueno, esto es 10. Ah, no, vale, nos quedan 15 minutos. Vale. ¿Preguntas al respecto de esto? No hace falta que os diga que esto, que lo tenéis en una transparencia, lo tenéis que hacer vosotros en casa. ¿Ok? Y además vais a tener tiempo, porque mañana no hay clase. Supongo que habéis recibido el correo. Ya lo comentaba antes. Tenéis una incompatibilidad con una asignatura. No sé, porque me ha pasado en más de una asignatura y ahora no sé cuál es la vuestra. Sé que la gente de tecnología era comunicaciones móviles, creo que vosotros es sistemas digitales, puede ser. Bueno, creo que es una asignatura que tenéis con Tomás. Y entonces la iba a poner el viernes, pero es que este viernes no es lectivo, con lo cual ya hasta después de Semana Santa hemos terminado con tecnología de alta frecuencia, ¿vale? Entonces, poneros con AVR y hacer estas cosas, que no os pille luego la vuelta en frío. ¿Preguntas? Al pasarlo a decibelios se multiplica por 10 o por 20. ¿Cuál de las magnitudes? La de M1 y M2. Bueno, te he preguntado cuál de las magnitudes y aquí en realidad da igual. Mira, el criterio para saber si es por 10 o por 20 es si se trata de una... Estos son todos ganancias, ¿vale? Son todas relaciones entre cocientes de potencia o cocientes de amplitud, ¿vale? Entonces, el criterio para saber si es por 10 o por 20 es, ¿se trata de magnitudes de potencia o se trata de magnitudes de amplitud? ¿Ok? Entonces, si están manejando magnitudes de amplitud, es 20, si están manejando magnitud de potencia, es 10. ¿Ok? Y en este caso, los factores de desadaptación es el cociente entre la potencia disponible del generador y la potencia transmitida, por lo tanto, 10 veces el logaritmo. Las pérdidas de retorno.
La pérdida de retorno, pues es el cociente entre la potencia reflejada y la potencia incidente. Por lo tanto, 10 veces el logaritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los coeficientes de desadaptación, pues ya está, 10 veces logaritmo del factor de desadaptación. En el caso de las pérdidas de retorno, como al final las pérdidas de retorno las tomas como 1 partido el módulo de S11, claro, para que esto sea potencia, el módulo de S11 tiene que ir al cuadrado, y entonces tú aquí tienes 10 veces el logaritmo, ¿ok? Pero si lo haces con la amplitud de la onda incidente y la onda reflejada, ese cuadrado se cancela y va al 20, ¿ok? ¿Vale? Es decir, esto es 1 partido S11 al cuadrado, ¿vale? 10 logaritmos de eso, pues es lo mismo que 20 logaritmos sin el cuadrado. ¿Vale, Carmen? Vale, gracias. ¿Más cuestiones? Bueno, y la ganancia de traducción, por supuesto, es una ganancia de potencia, también es 10 logaritmos. Vale. Bueno. Vale. A ver, ya hemos visto el diseño de máxima ganancia alcanzable y el diseño bajo aproximación unilateral para obtener una determinada ganancia de traducción. ¿Ok? Durante la explicación del diseño bajo aproximación unilateral os he dicho que para escoger el coeficiente de reflexión hacia el generador en el puerto de entrada del transistor íbamos a tener más criterios, sobre todo criterios de figura de ruido. ¿Ok? Entonces, desde que hemos empezado con el diseño de amplificadores, hemos visto el tema de estabilidad, hemos visto el tema de la estabilización, que son como dos cosas así un poco aparte del algoritmo de diseño de los amplificadores, pero al final, toda la vuelta que le estamos dando a esto es escoger estas dos cargas, distintos criterios de escoger esas dos cargas, que es lo que os vengo diciendo desde el principio, que en realidad lo que hay nuevo en el diseño de amplificadores que vosotros no sabíais ya, era simplemente cómo se escogen esas cargas, porque luego lo que hay que hacer es diseñar redes adaptadoras, que ya sabéis, ¿no? Entonces, este punto 1 que veíamos de los distintos técnicas de diseño que teníamos, ya lo hemos cubierto. Ya sabemos diseñar dispositivos para máxima ganancia alcanzable y qué hacer si el transistor es potencialmente inestable. Tengo dos soluciones. Lo estabilizo y hago un diseño de máxima ganancia alcanzable o bueno, he aprendido a hacer diseño bajo aproximación unilateral. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora vamos a empezar a hacer diseño de ruido. Y en principio, con el ruido me pasa igual que con la ganancia de traducción, que tengo dos opciones. Diseñar para mínima figura de ruido o aprender a poner condiciones para otra figura de ruido que no sea la mínima. Entonces, como lo más fácil es el diseño de mínima figura de ruido, por ahí es por donde vamos a empezar. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vosotros ya sabéis de otra asignatura de radiocomunicaciones cómo tratar el ruido en un bipuerto. ¿Ok? ¿Y cómo se trata el ruido en un bipuerto? Pues el bipuerto es un bipuerto. Se considera que el bipuerto es no ruidoso, es decir, se le quita todo el ruido de dentro al bipuerto y se asocia a un generador de ruido térmico que viene definido por la impedancia del generador y entonces lo único que se hace es que a esa impedancia se le da una temperatura equivalente de ruido, ¿vale? De manera que con esta temperatura equivalente de ruido, esta impedancia interna del generador, mejor dicho, su parte real, que es la que genera ruido, produce todo el ruido que tenga que producir aquí a la entrada para que luego cuando el bipuerto amplifica o atenúa lo que haga falta, el ruido que tenga a la salida sea el ruido interno del bipuerto. Esa es la táctica común de tratamiento del ruido que ya habéis aprendido en otra asignatura. Nosotros, cuando veamos el tema de ruido, lo que vamos a aprender es a caracterizar las distintas fuentes internas de ruido de los bipuertos. ¿Dónde vienen los distintos tipos de ruido, las distintas fuentes de ruido? ¿Ok? Entonces, eso ya veremos, pero de momento hay otra técnica
más circuital para incorporar el ruido a los bipuertos, que es, en vez de esto, es decir, una resistencia aquí que la ponga a una temperatura y que genera un ruido térmico, es, pues nada, el generador es el generador, el bipuerto no tiene ruido, pero ahora pongo dos fuentes de ruido a la entrada del bipuerto. Dos fuentes de ruido que en principio considero incorreladas. ¿Okay? Aunque luego lo de considerarla incorrelada es solo una aproximación, porque estas dos fuentes de ruido realmente no están incorreladas y hay que meter la correlación cruzada, en fin, la cosa es más compleja, pero bueno. De momento lo único que quiero que entendáis es que aquí hay dos fuentes de ruido y por qué necesito dos. ¿Ok? Bien, necesito dos fuentes de ruido porque si no, la potencia de ruido aquí a la salida no voy a obtener los resultados que obtendría con el modelo de arriba si pongo una sola fuente. ¿Vale? ¿Y de qué va a depender que una sola fuente pueda caracterizar bien o no la potencia de ruido a la salida del bipuerto? Pues depende del generador. ¿Ok? Fijaros, si este generador tiene una impedancia interna igual a 0 y yo pongo aquí una fuente de corriente de ruido, esta corriente circula por el generador porque tengo la fuente cortocircuitada. Entonces, esta fuente de corriente de ruido aquí fuera, aquí a la salida del bipuerto, no va a tener ningún efecto. Digo, bueno, pues no puedo usar una fuente de corriente, tengo que usar una fuente de tensión. Digo, vale, si uso una fuente de tensión y aquí lo que pongo es un generador de corriente, ¿vale? Dejando la entrada en circuito abierto, ¿vale? O mejor todavía, pongo un generador de tensión. Pongo un generador de tensión. Dejo la entrada en circuito abierto. Miro el ruido a la salida. También tengo potencia de ruido igual a 0. Digo, pero entonces el generador de tensión tampoco vale. Digo, bueno, el problema es que en función de cuál sea la impedancia interna del generador que conecte a la entrada, o aunque no conecte ningún generador, si yo conecto una carga aquí a la entrada, en función del valor de la carga, o la fuente de corriente no vale o la fuente de tensión no vale. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que necesito las dos. ¿Ok? Necesito las dos para ser capaz de caracterizar el ruido interno independientemente de qué tipo de carga vaya a tener a la entrada. ¿Eso qué me dice? Pues eso me dice que el ruido a la salida de un bipuerto está determinado de forma unívoca, es decir, está completamente determinado por dos cosas. Ahí hay más, pero se juntan todas en dos elementos. Uno, los parámetros de ruido del bipuerto, es decir, las propiedades de ruido, de generación de ruido del bipuerto, faltaría más. Pero luego, de todo lo externo que yo le ponga al bipuerto, lo único que le afecta a su figura de ruido es la impedancia del generador que conecto a su entrada. Esto es lo único que afecta a la figura de ruido del bipuerto. Es decir, el coeficiente de reflexión que escoja hacia el generador. Entonces se demuestra, si tenemos tiempo lo demostraremos, y si no, pues simplemente os diré cómo se hace, que el factor de ruido del bipuerto depende de los parámetros de ruido del bipuerto y del coeficiente de reflexión hacia el generador. Y tiene esta expresión. ¿Qué hay en esta expresión? En esta expresión están todos estos que son los parámetros de ruido del bipuerto. La mínima figura de ruido, la resistencia de ruido normalizada, el coeficiente de reflexión que tengo que poner hacia el generador para obtener una figura de ruido igual a la mínima, ¿vale? Y, bueno, pues ya está, esos son los tres parámetros de ruido, ¿ok? Que están aquí. El mínimo factor de ruido, la resistencia de ruido, que normalmente aparece normalizada, y el coeficiente de reflexión que tengo que poner hacia el generador para mínima figura de ruido. Si pongo otro coeficiente de reflexión hacia el generador que no es el de mínima figura de ruido, pues entonces la figura de ruido que obtengo, el factor en este caso, ¿vale? Es
esta expresión. Y la figura, pues es 10 veces el logaritmo del factor de ruido. ¿Ok? Con lo cual, de la misma manera que antes, con los círculos de desadaptación, he despejado el coeficiente de reflexión para ver qué coeficiente de reflexión tengo que poner para obtener unos determinados valores de factor de desadaptación y me han salido círculos, pues cuando yo despejo ese y ese de ahí, despejo el coeficiente de reflexión hacia el generador, me salen también que el lugar geométrico donde caen los coeficientes de reflexión hacia el generador que me proporcionan una determinada figura de ruido son círculos. ¿Ok? Lo que se denomina como círculos de figura de ruido constante. ¿Vale? O círculos de ruido. ¿Vale? Entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. No voy a seguir con esto porque esto merece la pena discutirlo despacio. Así que seguiremos ya después de Semana Santa. ¿Ok? Lo de no poder hacer la clase de mañana es una putada desde el punto de vista organizativo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto de esto? Que nos quedan un par de minutos y no quiero meteros esto ahí como... Próximo día todo esto del ruido volveremos a darle alguna vuelta, sobre todo si alguno tiene alguna pregunta. Si no tenéis preguntas al respecto, pues no... En fin, haré un repaso breve de todo esto. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta ahora? Ok, pues entonces nada. Tengáis buenas vacaciones de Semana Santa y nos vemos a la vuelta. Voy a parar de grabar esto. Estamos